Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de las batallas que libramos en la tierra en lo espiritual. Es la guerra que tienen muchas batallas. Cada día hay una batalla que librar. Cuando salimos de nuestros hogares sabemos que hay oposición del enemigo en todo aspecto de la vida. Así que por eso tenemos que ir conociendo lo que está registrado en la Biblia, la palabra de Dios con respecto a esta guerra, cómo librar esta guerra. Y hoy hablaremos de ciertas armas espirituales poderosas, no convencionales. Son la oración, el ayuno y la palabra. Hoy estamos terminando el tercer día del ayuno en oración. Durante estos 3 días hemos estado revisando de las Escrituras, hemos estado aplicando la palabra de Dios, hemos estado orando estos 2 días, hoy el tercer día en ayuno. Así que debemos conocer lo que Dios ha determinado para el cristiano. Cualquiera que sea su denominación, todos tenemos que orar, ayunar y usar la palabra contra el enemigo. Por eso enseñamos cómo hacerle aquí en La Voz de la Alianza. Es un ministerio de la enseñanza de las Escrituras para la batalla que tenemos que librar en lo espiritual. Y cada inicio de mes estamos convocando al ayuno de 3 días al comienzo de un mes. Dios ama nuestras ciudades y nuestras naciones, pero para que Dios pueda ayudar a cada nación y a cada ciudad, alguien en la tierra tiene que estar pidiéndole a Dios la ayuda. Y para eso es la iglesia. La iglesia está en la tierra para pedirle a Dios la ayuda sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Aquí tenemos 10 puntos de oración que hemos ido leyendo día con día delante de la presencia del Señor. Son puntos que bendicen a México. El primer punto tiene que ver que Dios bendiga a México con puertas abiertas en el cielo. Dios es Dios de los cielos, Él abre los cielos sobre las naciones, pero hay que pedírselo a Dios. El que pide, recibe. Por eso son 10 puntos, este es el primero, y terminamos en el punto número 10, que Dios el Padre envíe al Señor Jesucristo en nuestra generación. La Biblia nos enseña que Jesucristo prometió regresar y estamos viviendo en tiempos de su regreso. Quien decide el regreso de Jesucristo es Dios el Padre, pero hay que pedírselo, hay que orar. Por eso, mes con mes, estamos pidiéndole al Señor que envíe a Jesucristo en un mes correspondiente. Si no viene en ese mes, lo esperaremos otro mes, porque la Biblia nos enseña que debemos estar vigilantes, alertas, orando en todo tiempo, de manera que seamos dignos de escapar del juicio que viene más adelante cuando ya la iglesia cristiana no esté en la tierra. Por eso aquí en La Voz de la Alianza hemos estado enseñando de profecía, de los tiempos actuales y de los tiempos que vendrán. Y cada mes estamos enseñando de las bendiciones del ayuno. El ayuno es una gran bendición que Dios ha determinado para ciudades y naciones. Y es la iglesia la que debe participar en la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Por eso hoy hablaremos de estas 3 grandes armas espirituales que Dios ha determinado para todo cristiano en la tierra para bendecir su respectiva ciudad y nación. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, como también comparamos la guerra espiritual con el mundo natural, porque lo que pasa en el mundo espiritual también sucede en el mundo natural y son paralelos. Por ejemplo, la oración, esa podría ser la fuerza aérea. El ayuno podría ser los marinos, ¿no? La fuerza naviera.
y la palabra puede ser la fuerza terrestre. Es un mismo ejército, solamente que unos van por el aire, otros van por el mar y otros van por la tierra. Pero son armas espirituales que contraatacan cualquier arma del enemigo, en este caso del diablo y sus demonios, que la iglesia tiene que tomar muy en serio las armas espirituales para echar fuera al enemigo de cada ciudad, de cada país, de cada territorio. Y lo podemos hacer porque a diferencia del mundo natural, estas armas nunca fallan. Siempre tienen victoria, porque cada una de las armas tienen que ver con el mismo Señor Jesucristo, y Jesucristo no puede ser vencido. Así que Dios no quiere también que su iglesia conozca límites o derrotas, y si Jesús está en la iglesia, entonces somos más que vencedores en Jesucristo. Sí, las armas espirituales tienen como fundamento y base las armas que Dios ha determinado en lo natural. Para ello, Dios dio nacimiento a Israel en el mundo de lo natural. Israel es una nación, la nación que Dios escogió. Es una nación de guerra, adiestrada para la guerra. Y dice la Escritura que cuando vino Jesucristo, enviado de Dios el Padre a la tierra, vino a nacer en Israel. Pero nació en un linaje, son 12 tribus. Y Dios escogió una tribu, un linaje de guerra. Ese linaje es el linaje del rey David. David fue un rey guerrero, era un rey poeta, un rey adorador, un rey temeroso de Dios, pero este rey no podía salir a la guerra sin consultar a Dios. Así que si queremos conocer de la guerra en el mundo de lo natural, tenemos que ir a estudiar a Israel, a estudiar a las batallas que libró David cuando se enfrentó a Goliat. Tenemos que estudiar de la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero ya estamos en el Nuevo Testamento, estamos ya en otro tiempo. Ya no estamos en el tiempo de Israel, sino en el tiempo de la iglesia. Eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de Israel, sino que Dios apartó durante un tiempo determinado a la nación de Israel para dar entrada a otra nación, una nación espiritual. Por eso la iglesia es el Israel espiritual. La iglesia tiene armas, no como las de David, son armas. La oración, el ayuno, la palabra, estas armas las usó el Señor Jesucristo cuando vino por primera vez a la tierra. Por eso tenemos que ser enseñados acerca de estas armas poderosas. Destruyen toda obra del diablo. Por eso la iglesia está sobre las circunstancias de una ciudad, de una nación. La iglesia, su mover es el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo estamos destruyendo fortalezas que el enemigo está trayendo. Por ejemplo, ahora que estamos en el invierno, en la temporada del invierno, de pronto estamos conociendo el sarampión. El sarampión, que había sido ya erradicado, vuelve a surgir. Y otras enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio, el coronavirus que vuelve también. Así que necesitamos usar armas poderosas para destruir esas obras del diablo, como son las enfermedades, pestes y plagas. Y de pronto un cambio radical del tiempo, como los que hemos vivido. Nunca habíamos tenido una temperatura tan baja en esta región del sureste de México. Así que la Biblia habla que todo sería sacudido, las potencias de los cielos serían conmovidas, y estamos viviendo tiempos de sacudimiento
en cuanto a los elementos de la naturaleza, el aire, el agua, el hielo, el fuego, la tierra, todo se está sacudiendo y todo ello está registrado en la profecía que Jesucristo habló para los tiempos que hoy estamos viviendo, siglo XXI. Por eso tenemos que ir a revisar de las profecías para nuestro tiempo y saber que estamos en una batalla que cada día se intensifica más, para que podamos entender que la iglesia nació para las batallas, porque muchos no conocen lo que es la iglesia, tienen un concepto religioso de la iglesia, hablan de denominaciones religiosas y la iglesia es el poder espiritual de Dios en el planeta Tierra para destruir las fortalezas que el diablo levante en ciudades y en naciones. Por eso la iglesia tiene que caminar con el Espíritu Santo. Y vamos a estudiar acerca de lo que Jesucristo habló de la iglesia. Jesucristo comenzó predicando el reino de Dios. Él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Podemos leer en el Evangelio de Marcos, cuando comenzó Jesucristo a predicar el Evangelio, y este es el Evangelio que predica la iglesia. Capítulo 1, versículos 14 y 15, es el ministerio del Señor Jesucristo comenzando en Jerusalén, en Galilea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús habló del reino de Dios, no el reino de los seres humanos como nosotros, no es el gobierno del hombre, no son los gobiernos establecidos en la tierra, en una nación, sino es el reino espiritual que viene del cielo. Es el reino de cambio y transformación, porque el hombre apartado de Dios está equivocándose en sus decisiones y está tomando decisiones que traen consecuencias a sus ciudades y naciones. Para eso es la oración. Alguien tiene que pedirle a Dios que intervenga en la ciudad, que intervenga en nuestras autoridades, porque muchas autoridades están en tinieblas espirituales, no conocen a Dios y necesitan la oración de la iglesia. Para eso está la iglesia, para ayudar a las personas que tomen decisiones en la oración. Solamente la iglesia puede orar. Así que Jesucristo habló del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Y fue precisamente el Señor Jesucristo que habló acerca de la guerra que se libraría para establecer el reino de Dios. Porque el reino de Dios es una confrontación entre el mundo espiritual y el mundo natural. Hay que sacudir el mundo de lo natural y para eso es el poder que viene del reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo está hablando acerca de la iglesia cuando comenzó su ministerio. Aquí dice en el capítulo 11, versículo 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesucristo comenzó hablando del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Y Jesucristo dijo, hay que arrepentirse para entrar al reino de Dios. Pero aquí Jesucristo amplía el conocimiento acerca del reino de Dios. Jesucristo dijo en el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia.
O sea que es violencia espiritual, es agresividad espiritual, es terrorismo espiritual. Todo ello lo hace el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres. Nuestro enemigo en la tierra no son las personas, no son los gobiernos. Nuestros enemigos son los demonios. Por eso Jesucristo, Él habló de la importancia de establecer el reino de Dios echando fuera a los demonios. ¿Cómo se establece el reino de Dios en una ciudad y en una nación? Echando fuera los demonios de la ciudad y de la nación. Y es la tarea de la iglesia. Por eso Jesucristo, cuando resucitó y dio la gran comisión de predicar el evangelio, Él dijo: no pueden salir de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene con el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. Hay que recibir el poder. Jesucristo nos bautiza con ese poder. En Hechos, vamos a leer capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesucristo habló de qué manera recibimos ese poder. Y aquí Jesucristo en el libro de los Hechos habla de un bautismo. No es el bautismo del hombre, no es el bautismo de agua, es el bautismo de Dios, es el bautismo que viene del cielo, es el bautismo de Jesucristo para recibir poder y enfrentar a Satanás y a todos sus demonios. Leamos lo que Jesús dijo, Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesucristo habló del bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1:8, allí Jesús habla del poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo cristiano desde hace 21 siglos debió haber caminado con este poder. Hoy estamos en el siglo XXI y si yo soy cristiano del siglo XXI y estoy leyendo de la Biblia, yo tengo que ver que este poder está en mí, porque el poder es para la iglesia de siglo en siglo. Estamos en el siglo XXI y necesitamos el poder. Jesucristo fue ungido con este poder. Veamos lo que dice la Escritura, Hechos 10:38. Jesucristo vino del cielo a la tierra, Dios el Padre envió a su Hijo, pero lo envió bajo la unción del Espíritu Santo, lo envió con poder, el poder del Padre, el poder de Dios. Vamos a leer Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está la tarea del Señor Jesucristo, deshacer las obras del diablo, sanar a todos los que estaban enfermos por el diablo. A esto vino Jesucristo en su primera venida, vino a confrontar a Satanás, el causante de todos los males de la humanidad. Todo lo que está pasando en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una nación, son espíritus que perturban la mente, el cuerpo de personas, y por lo tanto alguien tiene que ejercer autoridad para reprender esos demonios, esos espíritus. Jesucristo mismo dio el ejemplo de cómo Él establecía el reino de Dios, porque muchos creen que el reino de Dios es religión. No, el reino de Dios es el poder del cielo que se tiene que establecer por la fuerza, de manera violenta. Por eso cuando estamos orando y ayunando nos violentamos contra el enemigo y le decimos: diablo, suelta a esa persona. Si eres esposo, tú puedes decir: suelta a mi esposa. Si eres esposa, puedes decir: suelta a mi esposo.
O si eres padre de familia, le puedes decir al diablo, suelta a mis hijos. Hay que ejercer autoridad en esta tierra. Esto no es religión, esto es conocimiento de la verdad que nos hace libres del engaño del enemigo. Así que Jesucristo, Él vino a dar conocimiento de todo ello. En Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29, allí Jesucristo habla de la guerra espiritual, ejerciendo autoridad contra los demonios, contra huestes espirituales de maldad en la tierra, atando al hombre fuerte, dice la Escritura. Vamos a leer. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo llega el reino de Dios? Echando fuera demonios. Sí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Todo padre de familia debe ser responsable de su casa. Es un sacerdote en el hogar. Es el que puede orar por toda la familia, pero tiene que caminar con poder, tiene que ser investido del poder de Dios para confrontar al enemigo que trata de afectar su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su economía, su salud. Así que el padre de familia es un sacerdote en el hogar. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo pueden ustedes saquear esa casa? Dijo el Señor. ¿Cómo pueden ustedes ver que esos demonios salgan si no atan al hombre fuerte? Tenemos que atar al hombre fuerte en cada territorio, en cada hogar, en cada colonia, en cada ciudad. ¿Y quién nos ayuda para entender quién es el hombre fuerte de un territorio? El Espíritu Santo. Por eso cada batalla es diferente. La guerra es general, la guerra espiritual, pero en la guerra espiritual diversas batallas. Un padre de familia pelea una batalla de cierta manera, otro padre de familia de otra manera, una madre de familia de otra manera. ¿Quién ayudará al padre de familia y a la madre de familia? El Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que estamos hoy terminando un ayuno de gran bendición donde hemos estado orando por nuestras ciudades, por México y cada ciudad y cada estado. Hemos estado orando por nuestras autoridades municipales, estatales, federales. Hemos estado orando por lo que Dios nos manda a orar. Dios ama nuestras ciudades, ama nuestras naciones, pero necesitamos entrar a la batalla, a la guerra espiritual. Así que las armas son la oración, el ayuno y la palabra. En Efesios capítulo 6, allí habla de la armadura de Dios. Toda una armadura que Jesucristo nos da, precisamente para las batallas de la vida diaria. Y Jesucristo está mostrándonos que Él está en esta armadura. Hablar de la armadura de Dios es hablar de Cristo. Cristo es nuestro protector. La única persona que ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario es Jesucristo. Por eso Él nos da la armadura de victoria, para ir de victoria en victoria. En Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla se libra arriba de la tierra, se libra en regiones de los cielos, regiones celestiales. Por eso debemos saber que la oración parte de la tierra. Un cristiano ora desde una ciudad en el planeta Tierra, pero su oración
debe ascender y penetrar las regiones celestiales. ¿Quiénes están operando en las regiones celestiales? El diablo y todo su gobierno. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en esas regiones celestiales. Por eso la oración tiene que ser aguerrida, tiene que ser violenta. Es lo que dijo Jesús: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino de Dios. Tenemos que atravesar esas regiones celestiales por medio de la oración, y nuestra oración debe llegar a la presencia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Hoy estamos en el tercer día de oración, ayunando 3 días y orando 3 días. Con este conocimiento, con el conocimiento que tenemos que librar una batalla en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores. Efesios 6:12 habla de ello. Sí, aquí, ahora vamos al ejemplo bíblico. Bueno, aquí nos habla de una jerarquía, ¿no? Una jerarquía de gobierno, así como en la tierra, por ejemplo, hay un presidente, ¿Sí? Después están los estados, tienen un gobernador, cada ciudad tiene un alcalde, un presidente municipal, y luego se van a los delegados de colonia, etcétera, o de comunidades, y de esa misma manera aquí vemos la jerarquía del gobierno del diablo aquí en la tierra, ¿no? Empezando que el diablo, por ejemplo, domina sobre un país. Esos son los espíritus que están asignados a territoriales, son espíritus territoriales con diversos nombres: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y luego están divididos en cada estado. Sí, para cada municipio, para y luego cada estado de una nación. Estado, o están concentrados en una montaña en específico, sí, en un río específico, etcétera, porque aquí vemos que el diablo, a diferencia de Dios, él no es omnipresente. Necesita de un ejército de demonios y están repartidos en toda la tierra. En cambio, el Espíritu Santo está en todas partes, sí, así es, porque el Espíritu Santo también es Dios, y Dios es omnipresente porque está en todas partes al mismo tiempo. Por eso debemos conocer acerca de la oración. Orar es penetrar ese segundo cielo, esas fortalezas espirituales en regiones celestiales, y tenemos que intensificar la oración. El ejemplo bíblico lo tenemos cuando el profeta Daniel estuvo orando al cielo. Dice la Biblia, eran tiempos difíciles, tiempos muy comprometidos en las naciones, en las ciudades, y entonces buscó Daniel el profeta a Dios en oración. Y aquí tenemos un pasaje muy hermoso, cómo se describe acerca de la batalla, porque Dios batalla o libra la batalla por medio de sus santos ángeles. Nosotros en la tierra lo que hacemos es orar, pero cuando oramos, Dios tiene un ejército de ángeles que los envía Dios a las regiones celestes, a librar esa batalla contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Mientras duremos en la oración en la tierra, los ángeles están batallando. Cuando dejamos de orar en la tierra, los ángeles suspenden la batalla. Por eso tenemos que saber cuándo suspender la oración. No es orar por orar, es saber cuándo debemos terminar la oración, porque los ángeles están trabajando y necesitamos obtener resultados en la tierra, y los ángeles están trabajando a nuestro favor. Aquí la Biblia dice que cuando Daniel empezó a orar, Dios envió su ángel, y este ángel se llamó Gabriel. Gabriel, sí. Gabriel, y entonces sí, Gabriel, aquí está el diálogo que tuvo Gabriel, el ángel, con Daniel. Sí, el arcángel Gabriel, que se le dice arcángel porque es un líder, y además era
bueno, es el mensajero de Dios, el que está encargado de los mensajes, y solamente aparece con Daniel y después aparece con el anuncio del nacimiento de Jesucristo cuando le llevó el anuncio a José y a María. Así que son las únicas partes, ¿no?, donde aparece el arcángel Gabriel. Sí, Dios envía a sus ángeles en sus propósitos específicos. Aunque también se cree que es Gabriel el que le dio el mensaje del Apocalipsis al apóstol Juan, porque aquí en el libro de Daniel fue el arcángel Gabriel que le dio la revelación al profeta Daniel. Sí, son ángeles mensajeros, traen un es. mensaje. Vamos a ver el mensaje que trajo el ángel Gabriel al profeta Daniel. Eran los tiempos del imperio Medo-Persia. Era Medo-Persia, sí. Era el imperio de Ciro el Grande, el imperio de los persas, el imperio cuando surge Ciro el Grande. Y también Darío el Grande. Así que en esos tiempos Dios tenía allí su profeta para atender las necesidades de las naciones en ese tiempo. Y Daniel orando, Dios envió al ángel, al arcángel Gabriel. Así es. Y esta fue la respuesta que Dios manda a el profeta. Daniel capítulo 10 versículos 12 al 14. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí tenemos el futuro revelado por Dios a través de el ángel Gabriel, Sí, mensajero del cielo, así es. al sí. profeta Daniel en Daniel. el planeta Tierra. Daniel escribió, tenemos el maravilloso libro de Daniel en la Biblia, donde podemos leer profecía del futuro que ya nos alcanzó. Por ejemplo, leemos lo de la tecnología, Daniel 12:4, y Dios dijo a través de Daniel que en los últimos tiempos la tecnología aumentaría, la gente iría de un lugar a otro lugar, esto es comunicación, y la ciencia aumentaría. ¿Cuándo hemos visto el cumplimiento de esta profecía en nuestra generación? Siglo XXI, de manera especial, que es el siglo de la comunicación, de la tecnología de la comunicación o del celular. Hoy cualquier persona tiene su celular. Bueno, pues todo fue profetizado. Así que el ángel vino a Daniel para mostrarle el futuro. Así obra Dios. Cuando hay oración, hay revelación. Es importante entender esto. Toda persona que ora recibirá la revelación que Dios da para el futuro. Por eso ningún cristiano puede caminar en tinieblas si está llevando una vida de oración. Ahora veamos lo que sucedió ya cuando la iglesia estaba trabajando. Hay ángeles también que Dios sigue enviando a nosotros los cristianos, porque en el caso de Daniel era Israel, pero ahora es la iglesia cristiana. Y dice la Biblia que había una amenaza sobre el apóstol Pedro. Lo querían matar. Herodes quería matar al apóstol Pedro y lo puso en la cárcel. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia local? Esto es importante. Cuando hay una necesidad de los hermanos, de los ministros o de cualquier persona en la tierra, lo que necesitamos es orar, orar y orar. Y fue lo que hizo la iglesia en los tiempos de Pedro. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles,
y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por el apóstol Pedro. Puede haber persecución, puede haber problemas de todo tipo aquí en la tierra, pero si la iglesia ora, Dios tiene misericordia de lo que está pasando en familias, en ciudades. Por eso la oración es fundamental. Hoy estamos terminando un programa de oración y ayuno donde hemos estado orando por nuestras ciudades, nuestra amada nación, nuestras autoridades, la iglesia en general. Sí, aquí nos está hablando acerca de, era Herodes Agripa, el que mandó a matar al hermano de Juan, que es vamos a decir, es el primer discípulo del Señor Jesucristo, que es mártir, Jacobo. Jacobo, que era el hermano mayor del apóstol Juan, el Juan que escribió después el Apocalipsis. Y él fue el primer mártir de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y aquí vemos, mató a Jacobo, pero a Pedro lo puso en la cárcel, y aquí nos dice que tenía 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 4 por 4 son 16, es decir que Pedro estaba custodiado por 16 soldados. Y también nos dice que era el tiempo de los panes sin levadura, es decir, de la fiesta de Pascua, y el rey Herodes Agripa se había propuesto matar ahora sí que a Pedro. Y por eso lo dejó un tiempo en la cárcel, y es allí cuando la iglesia, ¿no?, se puso a orar. Y ya después lo que pasó es que Dios envió a sus ángeles para sacar a Pedro de la cárcel, hizo que los soldados cayesen en un sueño muy profundo, y sin darse cuenta el rey Herodes, Pedro salió de la cárcel totalmente, ahora sí que sano, libre. Y ya después Dios se vengaría de lo que le hizo al apóstol Pedro, porque este es el Herodes Agripa que después fue devorado por víboras, ¿no? Murió de una manera muy vergonzosa. Así es, en público. En público, porque sus entrañas, comieron sus entrañas los gusanos. Así es, los gusanos, sí, así es. Y así es como vemos que también Dios venga a sus santos. Sí, cuando el apóstol Pedro fue puesto en la cárcel, pero la Biblia dice, la iglesia estaba haciendo oración por Pedro, y Pedro fue libertado. ¿A quién envió Dios? A un ángel. Dios envía ángeles a través de la oración, donde hay oración. Y aquí vemos como el ángel sacó a Pedro. El Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, sigue actuando de la misma manera. Donde hay oración, Dios envía ángeles para ayudarnos aquí en la tierra. Así que tenemos que orar, tenemos que conocer lo que hay registrado en la Biblia, las Escrituras, acerca de la oración, acerca del ayuno y la palabra, tal como lo muestra el ministerio de Jesucristo. Cristo usó estas 3 poderosas armas, la palabra, la oración y el ayuno, para enfrentarse al diablo. Y todo cristiano puede usar estas 3 armas para salir victorioso. Hay un ejército de ángeles dispuestos por el cielo para ayudarnos, apoyarnos aquí en la tierra. Dice la Escritura en Lucas. ¿Sí? Bueno, quería regresar un poquito a Daniel, ¿no? Sí. Porque ahí habla, ¿no?, de acuerdo a lo que leímos en Daniel 10, que Dios ya le había dado la respuesta a Daniel desde el primer día que él oró. Sí, desde el primer momento de la oración, solamente Dios había mandado la respuesta. Solamente que en el mundo natural no se veía la respuesta. Porque hubo oposición
del diablo en las regiones celestes. Y es allí cuando hay que ayunar. Sí, por eso para destruir esas fortalezas. Él ayunó, es lo que lo que también Daniel hizo, ¿no? Agregó el ayuno a la oración, y así estuvo hasta el día 21, que es cuando el arcángel Gabriel le da la noticia, ¿no? Pero ahí vemos, el arcángel Gabriel le dice, ¿no? Dios te contestó desde el primer día, sí. Solamente que dice allí, usa el término... oposición del enemigo. El príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, y por eso dice, tuve que acudir al arcángel Miguel, o Miguel fue en su ayuda, que el arcángel Miguel es el otro arcángel que menciona la Biblia, otro príncipe que se cree que es el que está a cargo del ejército, o mejor dicho, a cargo de Israel, ¿no? De defender a Israel, y es un ángel guerrero, que el libro de Apocalipsis es donde también aparece el arcángel Miguel. Y entonces Miguel vino, hizo ahora sí la guerra para librar el espacio, y pasase el arcángel Gabriel y le diese la noticia a Daniel. Pero luego le dice también, después de darle la noticia el arcángel Gabriel a Daniel, ahora que regrese ya no va a estar el príncipe de Persia, ahora toca otro príncipe, el príncipe de Grecia. Terminaba el imperio de Media y Persia y empezaba ya el imperio griego. Muy conocido, lo de Alejandro Magno es el imperio griego. Así que la profecía en Daniel hablaba del término de un imperio mundial, el imperio de los medos y de los persas, y comenzaría el imperio de los griegos. Así que aquí nos habla prácticamente de perseverar, que también, bueno, el diablo también tiene sus príncipes, o son sus principados, como en este caso, bueno, a Daniel le tocó ver prácticamente tanto el imperio babilónico como el de Media y Persia, y no sabemos si tal vez le tocó el griego. El punto es que aquí cuando Daniel oró era el tiempo de Media y Persia, así como la estatua de Daniel, ¿no? Primero era Babilonia, luego los medos y persas, luego sería el griego y luego el romano. Pero aquí nos habla de dos en específico, que era el Medio y Persia, y después que vendría el de Grecia. Así que por eso vemos, aunque esos imperios ya pasaron, pero sigue el espíritu inmundo, ¿no? De lo que quedó, de esos imperios siguen operando todavía aquí en la tierra. Por eso la importancia de el orar, el ayunar, que es lo que puede derribar cualquier espíritu inmundo en el nombre de Jesús, hablando la palabra. Por eso hay que conocer la palabra, porque la palabra hay que declararla, hay que hablarla, hay que aplicarla, y por eso Dios nos ha dado la palabra para que echemos fuera a los espíritus demoníacos de cualquier parte, y lo podemos hacer porque la palabra es como la espada de doble filo que causa estragos en el reino de las tinieblas. Sí, el ejemplo lo dio el Señor Jesucristo. Él enfrentó a Satanás en el desierto, orando, ayunando y declarando la palabra de Dios. A través de estas tres poderosas armas podemos librar la batalla todo cristiano aquí en la tierra. Cuando estamos orando y hay una oposición en la oración, hay que añadir el ayuno. El ayuno destruye toda obra del diablo. Por eso estamos ayunando cada inicio de mes. Aquí en La Voz de la Alianza estamos convocando por el Espíritu Santo a ayunar los primeros días de cada mes. Hoy estamos terminando ya el ayuno correspondiente a febrero, y Dios ha escuchado nuestro clamor, porque Dios es Dios de la oración, ayuno, y hemos estado declarando o decretando las bendiciones que hay en Cristo Jesús para nuestras vidas. Bendiciones que tienen que ver con lo espiritual, con la salud, con la prosperidad económica, todo tipo de bendición. Por eso hemos estado orando y ayunando en estos 3 días para que Dios mantenga abiertos sus cielos sobre Villahermosa, Tabasco, el sureste, Ciudad de México, México, todas las naciones de la tierra.
La Biblia dice que cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo a la tentación en el desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo, regresó con la victoria, porque cuando hay oración, hay ayuno y declaración de la palabra, la victoria está asegurada. Vamos a leer lo que está registrado en Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Aquí está el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Él comenzó su ministerio orando, ayunando y declarando la palabra de Dios. Son las armas poderosas que todo cristiano hasta el tiempo de hoy puede usar. Jesucristo dijo, usen mi nombre. En Marcos 16:17, Jesucristo dijo, esto es para cumplir la tarea de la iglesia en la tierra. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Es la primera señal de poder que todo cristiano tiene en la tierra. Esto fue dado hace 21 siglos, cuando Jesucristo comisionó a la iglesia a predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño, dice la Escritura. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es el ejercicio del poder del Espíritu Santo que tenemos que hacer aquí en la tierra día con día. Así que, amigo, amiga, tú puedes acercarte a Dios, el único que puede darte el poder del cielo para que puedas orar y ayunar y puedas obtener toda bendición de Dios es Jesucristo. Haz de Jesucristo tu Señor y Salvador. Repite después de mí si es tu voluntad. Puedes repetir, Señor Jesús, te declaro el Señor de mi vida. He decidido creer con mi corazón que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor. Ahora, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar en un nuevo estilo de vida. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, ya estás en el reino de Dios. Ahora tienes que estudiar de la Biblia, tienes que ir a una iglesia local donde los pastores están enseñando de las Escrituras. Gracias por haber estado con nosotros y que las bendiciones les sigan acompañando en sus hogares. Hasta nuestro próximo programa.